Hola jóvenes, siguiendo con la parte de algunas reacciones especiales en química orgánica, ahora vamos a hablar sobre las condensaciones y voy a comenzar con la condensación aldólica. He elegido este artículo de la ACS Sustainable Chemistry and Engineering que habla sobre la exploración de hacer condensación aldólica en algunos azúcares como ser piranosas y furanosas, que ya sabemos que esos azúcares al hacer este tipo de reacción aldólica genera un doble enlace que puede generar mayor reactividad. ¿Por qué se estudia piranosas y furanosas? Porque son los anillos que lógicamente son más utilizados en algunos componentes bioquímicos, prácticamente en la parte del ADN y el ARN. Y los compuestos alfa beta insaturados que se generan a partir de la condensación aldólica sirven para generar puntos de reactividad en algunos productos. Vamos a ver que la condensación aldólica también es muy importante porque se usa en muchas reacciones bioquímicas. Vamos a ver que la fructosa 1,6-bifosfato en la glucólisis y en la Vamos a hablar primero para la glucólisis. Ella se rompe por una reacción retroaldólica generando gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Es decir, rompe eso. Pero si nosotros miramos, acá son dos compuestos carbonílicos que ellos se unen por medio en la gluconeogénesis, uno enoliza, vamos a decir, y el otro ataca para generar la reacción aldólica, la condensación aldólica generando a este anillo de fructosa 1,6-bifosfato. Vamos a hablar sobre las generalidades de esta reacción. Vamos a ver que la reacción aldólica es la unión de compuestos carbonílicos con protones enolizables y voy a destacar acá que estoy usando 2 moles del mismo compuesto carbonílico. Es decir que si nosotros ponemos un compuesto carbonílico en condiciones de reacción aldólica, es como que hiciéramos una reacción autoaldólica. Es decir que el mismo compuesto carbonílico va a reaccionar para generar el producto aldólico. Vamos a ver que el catalizador lo que va a hacer, en este caso, este catalizador va a enolizar a un mol de este grupo carbonílico que tiene protones en alfa, digamos generando el enol, sin importar si el catalizador es ácido o básico, y este va a venir y va a atacar a otro mol de este mismo compuesto carbonílico, siendo este electrófilo en el grupo carbonílico. Entonces lo ataca y se protona generando este grupo que está en alfa, beta, es decir, que hay un hidroxilo en beta al que le vamos a llamar producto aldólico. Es decir, que si tenemos un compuesto carbonílico con un grupo hidroxilo en la posición beta, es decir, que lo que tenemos es un aldol o un producto aldólico. Vamos a ver que si se le infunde más calor y un poco más de catalizador a esta mezcla, sin importar si es ácido o básico, ella puede deshidratar, obteniendo el compuesto de la deshidratación de la reacción aldólica o condensación aldólica al que tenemos, que es un compuesto carbonílico alfa y beta insaturado, que eso es lo que le da las propiedades de reactividad a estos compuestos que son muy requeridos en industria o en la síntesis orgánica. Vamos a ver que para hacer síntesis de estas reacciones aldólicas se usa una estrategia utilizando un Soclex. Prácticamente sabemos que con hidróxido, con iones hidronio, no vamos a obtener gran proporción de enolato. Entonces lo que hacemos es que al poner en un balón el grupo carbonílico, lo que va a hacer es que va a empezar a condensarse, va a empezar a ebullir y va a subir como vapor, y este condensador lo que va a hacer es que lo va lógicamente a condensar en líquido, donde va a entrar prácticamente al dedal del Soclex. Y en el dedal del Soclex vamos a tener el catalizador. ¿Qué va a pasar ahí?
prácticamente como va a estar menos concentrado para el compuesto carbonílico y más concentrado para el catalizador, va a caer en el catalizador generando en gran proporción el ion enolato, y este va a caer como ion enolato y va a reaccionar con la acetona, bueno, acá dice acetona, o con el compuesto carbonílico, que sería este azul que tenemos acá, generando a nuestro compuesto alfa beta insaturado, ¿verdad? Ya que la misma fuente de calor y el hidróxido o el ácido que tengamos va a generar la deshidratación del mismo en otras condiciones. Vamos a ver que es una reacción que la vamos a tener en dos pasos. Y ahora solo estamos hablando de condensación aldólica seguido de su deshidratación con compuestos como un solo compuesto, donde estamos doblando los moles del compuesto para obtener un solo compuesto. Vamos a ver que sus mecanismos pueden ser catalizados por base, donde vamos a comenzar con el compuesto carbonílico, donde tengamos prácticamente un protón en alfa y la base lo va a atacar dando sus electrones y eliminando agua por la protonación del hidróxido. Vamos a ver que estos electrones van a quedar en el carbono alfa y los cuales pueden hacer una resonancia para obtener el ion enolato. Este ion enolato puede reaccionar en una reacción de adición nucleofílica, como miramos acá, para adicionarse al otro mol del mismo compuesto carbonílico, generando prácticamente a este anión, donde miramos que este anión tiene electrones libres para el oxígeno. Prácticamente el ion enolato hace el ataque, genera la adición electrofílica, desplazando electrones a este oxígeno, y este oxígeno lo que busca es protonar al agua para así regenerar la base y obtener el producto aldólico. Vamos a ver que la catalizada por ácido también va por vía de enolato. Vamos a ver que el compuesto carbonílico, en este caso el carbonilo, el oxígeno, se protona para generar un carbonilo activado y así generar el ion enolato. Miramos el ion enolato y viene el agua, desprotona el componente en alfa, que sería el protón, regenerando el ácido y obteniendo el alcohol vinílico, es decir, el tautómero del compuesto ceto al compuesto enólico, ¿verdad? Y este compuesto enólico, por acción de otro mol del compuesto carbonílico, y miren la particularidad de que está protonado, porque está en un medio donde está protonado, y como solo se pone el mismo compuesto, ataca al carbonilo activado, generando la unión de que está estabilizado por resonancia. Por eso es que hay un desplazamiento de este equilibrio hacia la derecha y haciendo que una molécula de agua solo venga a desprotonar para obtener así el producto aldólico. Estos serían prácticamente los mecanismos catalizados por ácido y por base. Pero nosotros con esto tenemos los compuestos, los productos carbonílicos. Pero hablemos de la deshidratación de este producto aldólico. Nosotros cuando hablamos de una deshidratación catalizada por ácido, sabemos que va a venir el OH, se va a protonar, va a generar carbocatión y va a generar una eliminación del tipo E1, que es un mecanismo que ya hemos estudiado mucho en la Química Orgánica 1 y en la 2 de estos dos cursos, y tenemos una intuición de este mecanismo. Pero si hablamos de una deshidratación catalizada por base, sería primera vez que hablamos de esto. Y acá vamos a hacer uso de los protones que todavía están en alfa acá para generar la deshidratación. El detalle es que eliminar un OH en manera básica no se da como una E1, sino que vamos a obtener un mecanismo que se va a llamar beta eliminación.
y vamos a hablar un poco del mecanismo de beta eliminación. Vamos a ver que el compuesto, al tener un protón en alfa, la base puede venir a atacar y eliminar agua para generar un ion enolato con toda la estructura del producto aldólico, ¿verdad? Este va a estar estabilizado por resonancia, haciendo que se desplace el equilibrio a la derecha. Y este mismo, por una reacción en cascadas, miren, la fuerza termodinámica y cinética que puede tener esta estructura enólica, puede eliminar OH, que es muy común en los productos aldólicos deshidratados de forma básica, y sacando OH y así obtener el compuesto alfa-beta insaturado. Ahora, ya que he hablado de la condensación aldólica para un solo componente, vamos a hablar de una condensación aldólica cruzada intramolecular. Cuando hablamos de una aldólica cruzada es cuando ponemos moles diferentes prácticamente de compuestos carbonílicos. Si miramos acá, las cadenas R son R, R', R'I' y R''. Vamos a ver que obtenemos productos aldólicos como este, donde este no lisó y atacó al compuesto carbonílico que he pintado en azul. Pero esto, si nosotros hacemos un análisis, rompemos esta molécula, vamos a ver que el que siempre tiene carbonilo, la estructura que tiene carbonilo con sus cadenas R, es el compuesto carbonílico enolizable. ¿Por qué? Por el efecto del ácido, la base, al generar el enol, este va a darle propiedades que él pueda generar un ataque nucleofílico a este, perdiendo este compuesto su carbonilo y perdiendo el OH por deshidratación, generando solo la unión de la cadena de este compuesto, de la cadena hidrocarbonada de este compuesto, por medio de un enlace que está alfa-beta insaturado con respecto al carbonilo del compuesto enolizable. Pero al ser compuestos diferentes, vamos a ver que podemos obtener otro producto cuando el compuesto que he pintado en azul se enolice. Es decir, que cambiamos el compuesto carbonílico enolizable. Ahora, por efectos de la base y el ácido, los protones de este compuesto han enolizado y este ahora es el nucleófilo que puede atacar en adición a este carbonilo, obteniendo dos compuestos que no son iguales, a diferencia de la aldólica normal que teníamos anteriormente, que como era el mismo compuesto, obteníamos un solo compuesto aldólico. Vamos a ver que podemos tener otros productos por protones enolizables. Tenemos que ver que las cadenas, como vemos acá, R2 o R, pueden ser cadenas que tengan muchos carbonos y que tengan en su otro carbono en alfa un protón enolizable, generando 4 productos acá. Y también debemos de ver que los compuestos pueden hacer aldólica por sí mismos, haciendo autoaldólica, obteniendo 6 productos. Entonces, eso lo podemos controlar haciendo análisis retrosintético de la aldólica para evitar que tengamos compuestos con muchos protones enolizables y tengamos multiplicidad de compuestos. Otra forma es eligiendo a los compuestos carbonílicos con menos número de esos protones en alfa, y una última forma es generando compuestos carbonílicos con un eje de simetría. Si tenemos un eje de simetría, estos carbonos en alfa con los que la cadena R2' pueda tener, esos carbonos que están en alfa con esos protones van a ser químicamente equivalentes y magnéticamente cuando miremos resonancia, y van a tener la misma reactividad para disminuir la cantidad de productos que se hacen en una aldólica cruzada. Y ahora hablemos de la aldólica intramolecular. En esta lo que vamos a tener son un solo compuesto dicarbonílico, donde él va a tener protones en alfa,
Miren, como estos de acá y estos de acá, o estos de acá y los de la cadena R, y esos van a enolizar, que por probabilidad, acá tenemos 3 protones en alfa y acá solo 1, van a enolizar estos primero y van a generar la reacción aldólica intramolecular, es decir, van a cerrar un anillo, generando un compuesto carbonílico alfa beta insaturado, pero siempre con la producción de un anillo. Vamos a ver que hay que analizar siempre los estados de libertad o las conformaciones de estos compuestos cíclicos para ver cuál es el compuesto carbonílico alfa beta insaturado que sea más probable a producir la condensación aldólica intramolecular, ya que al generar anillos muy pequeños, anillos de ciclobutano, que sería una ciclobutanona, ciclopropanona, son anillos que al tener todavía la tensión en el anillo muy grande, se le está generando un carbono prácticamente plano por el carbonilo, que son compuestos casi inexistentes o compuestos que van a tener un bajo rendimiento porque son compuestos que son muy inestables. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver primero. El cinamaldehído se usa como agente saborizante en los dulces de canela. Muestre cómo sintetizaría el cinamaldehído por medio de una condensación aldólica cruzada seguida por deshidratación. ¿Por qué cruzada? Porque acá tenemos componentes diferentes en cadena R. Ahora, si miramos, tenemos un compuesto carbonílico, aldehídico, que es un aldehído, y está alfa beta insaturado. ¿Cómo voy a planificar la condensación aldólica? Es muy fácil. Prácticamente yo voy a romper siempre a partir del doble enlace, es decir, el doble enlace que está en la posición alfa beta. Como les dije, el compuesto carbonílico es la parte que me queda con el carbonilo, es el componente enolizable. Es decir, si rompo ese doble enlace, yo tengo todavía un carbono acá por parte de este compuesto, el cual va a ser acetaldehído. Miren, que es este de acá. Y este que rompo acá, tengo un carbono, pero este tiene que tener un carbonilo acá, donde tiene esta cadena R en fenilo y una cadena acá, que no es cadena R, sino que un hidrógeno. Entonces, ¿qué compuesto sería? Benzaldehído. ¿Qué pasa con estos compuestos? Miren el componente que tengo acá. El acetaldehído solo tiene 3 protones enolizables que están acá y que son química y magnéticamente equivalente, mientras que el benzaldehído no tiene protones enolizables. Acá no hay más protones en el anillo bencénico. Por lo tanto, al generar una condensación aldólica seguida de una deshidratación de estos dos compuestos, voy a obtener en muy buenos rendimientos el cinamaldehído, usando esto. Con un primer paso básico y después generándole más calor con un catalizador ácido. Y así obtengo el cinamaldehído. Miremos otro ejemplo. ¿Cómo prepararía la ciclohexanona fusionada, bicíclica y alfa-beta insaturada, que es precursora de esqueletos tipo colesterol? Si miramos acá, tenemos una ciclohexanona fusionada, porque tiene este otro anillo, y alfa-beta insaturada. ¿Qué haríamos primero para esta síntesis? Hacemos la retrosíntesis rompiendo siempre el doble enlace, pero si rompemos de los doble enlaces, miramos, acá el compuesto carbonílico tiene todavía un carbono en alfa, que sería este, y toda esta cadena está pegada siempre al mismo anillo. Donde rompemos y tenemos este doble enlace, que sería el otro carbonilo, y tenemos un compuesto, un solo compuesto. Por lo tanto, acá se trata de una condensación aldólica intramolecular, ya que es un compuesto dicarbonílico. Ahora, hay que analizar qué tipos de compuestos, como he dicho, como cuando rompo acá, el que se lleva el compuesto carbonílico es el que va a generar los protones enolizables. Si miramos acá, yo voy a obtener
protones enolizables en esta posición para generar estos dos anillos de 6 miembros fusionados que van a ser más estables. Pero tengo otros protones que son enolizables acá que pueden enolizar y generar otra condensación aldólica generando mi otro producto como el que miramos acá. ¿Por qué les he puesto bajo rendimiento? Si miramos, tengo un compuesto de 4 miembros fusionado con otro de 6 con un doble enlace. La tensión en el anillo que va a tener este compuesto va a ser mayor que este de acá. Por lo tanto, este va a tener bajo rendimiento. Ahora si miramos acá. Yo tengo también otro protón enolizable acá, que puede venir a atacar acá, generando un enlace nuevo de un compuesto de 1, 2, 3, 4 miembros. Otra vez otro compuesto de 4 miembros, el cual va a tener tensión en el anillo, que va a tener también un bajo rendimiento, pero no lo puedo predecir porque esos son rendimientos experimentales. Y por último, voy a tener un protón enolizable acá, que puede atacar acá, donde voy a tener un enlace de acá y donde voy a tener un anillo de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 miembros, que puede ser otro compuesto que puedo obtener de ahí. Entonces, si se nos pide todos los compuestos, hay que analizar cada uno de los protones enolizables que tenemos y dar nuestros puntos de vista con respecto a energía del compuesto. Y nosotros podemos plantear que vamos a obtener rendimientos aceptables de esta reacción usando la condensación aldólica seguido de una deshidratación para obtener esta ciclohexanona fusionada bicíclica y alfa-beta insaturada.